Soy el folclore de la ciudad que se pierde por la vía. La voz de Lara, de Toña, el montón en la esquina. El sudor del obrero que lleva pan a la mesa. La doctrina de fe que a nadie interesa. La interesa de los pasos circulando por la calle. Los ojos con hambre, buscando la moneda. El corazón en la canasta, creciendo gardenias. Cinismo de rico cuando pisa los de abajo. La furia de una madre buscando a su hijo. La veladora que ilumina el camino del perdido. Recuerdo el manglar, la laguna del río. El cielo con estrellas del viajero migrante. Es una semilla de mi madre que mi abuela le heredó. Ese grito que revienta hasta quedar sin voz. La semilla de mi madre que mi abuela le heredó. El grito que revienta hasta quedar sin voz. Salgan largas veces de su tumba para reclamar justicia. Donde la gente humilde y sencilla sea la que dirija. La cultura, el arte, la educación. No venimos a traer soluciones. Venimos a pedirles que recuerden. Soy el fruto del tianguis que alimenta al campesino. La cultura agredida por falta de efectivo. El efectivo que ultrajó el derecho del civil. Esa mano dura que por mí quiere decidir. La consigna de la marcha, la oración de la abuela. La revolución de la huaca que nadie recuerda. Los sueños de Castro buscando libertad. La sangre derramada de quien dijo la verdad. Soy Chantolo, la Sgamati por el ruido. Música versada, chupando a mi ciudad. Con la semilla de mi madre que mi abuela le heredó. Ese grito que revienta hasta quedar sin voz. Y si aquí les tocó vivir, tienen ustedes todo el derecho de vivir lo mejor posible. Ese mejor posible, esa lucha cotidiana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual en este caso de miércoles de cultura comunitaria, dentro de la programación digital que tenemos en Facebook de Casas de Cultura IBEC. Y bueno, el día de hoy pues tenemos a un gran invitado, un tema por demás interesante, que refiere pues al fomento a la lectura a través de una herramienta, en este caso, que es el tema que vamos a hablar, del hip hop. Y para esto pues tenemos la participación de nuestro buen amigo Daniel Palomino, mejor conocido como el Daniel. Daniel, bienvenido, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por escuchar un ratito y pues vamos a ver qué sale de la conversación. Bueno, y pues para todos que nos están viendo y que posteriormente nos verán, bueno, Daniel Palomino, él es promotor cultural, él es promotor de lectura también, precisamente a raíz, o más bien a través de esta herramienta, ¿no? Que ha sido el hip hop. Él también pues es MC, es decir, él participa también en, pues bueno, ya nos irá explicando, ¿no? Como estas que conocemos ahora en redes sociales, o tal vez se ha visto más como batallas, o más bien como encuentros, ¿no? En donde intercambian. Además, bueno, tiene una serie de proyectos que engloban, ¿no? Este tema del fomento a la lectura y la intervención de espacios públicos, ¿no? Bueno, al menos a mi parecer, proyectos como Molotov, como que ya nos platicará también de este tipo de actividades que él realiza en el puerto de Veracruz. Y pues bueno, pues bienvenido. Y Daniel, nos gustaría pues comenzar, si te parece, que nos pudieras ir compartiendo pues cómo tú te fuiste involucrando en pues en esta cultura, ¿no? Del hip hop, del rap, ¿no? Que desde luego tiene que ver con poesía y pues también desde luego con ritmo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo nací en el Distrito Federal. Yo crecí en la zona, digamos, es como zona conurbada, todavía se podría decir que no tiene nada de conurbado.
entre el Estado de México y el Distrito Federal. Entonces, para ir entrando en contexto, en esta parte, pues el flujo de migración pues, era bastante. Entonces venía gente de Estados Unidos, regresaba y pues traía todo este tipo de expresiones culturales. Estoy hablando más o menos como principio de los 90, yo soy del 87. Entonces, igual por la misma zona, pues era como que muy recurrente ver lo que eran pintas de graffiti de los mismos grupitos de pandilla que se juntaban en los barrios, que andaban marcando ahí en las paredes. Entonces me empezó a llamar la atención. Eh, por ahí del 97, 98, en la primaria ya más o menos habíamos, por los gustos musicales de mi mamá, digo que siempre digo que tuve a la mamá más mala del mundo, porque pues ella no, siempre nos involucró la lectura, siempre procuró que tuviéramos libros en la casa. Nunca sí tuvimos una consola de videojuegos, ¿no? Pero pues esa la quemamos porque siempre jugábamos con ella y de allá no volvimos a tener más, pero siempre procuró que tuviéramos libros. Entonces por ahí empezamos, mi hermano y yo por el gusto de la lectura y por los mismos gustos musicales de mi mamá que referían rock, música instrumental y cosas así. Empezamos a entrar, bueno, yo empecé a entrar más por el rock en tu idioma y empecé a escuchar grupos como, no sé, como Caló. Me empezó a llamar la atención, empecé a encontrar grupos de ska que en ese momento, ya a finales de los 90, lo que era el rapeo y la música como ska, como reggae, un tanto, como un poquito más de rock pop, metían como que coros rapeados, me empezó a llamar la atención. Y para el 99, que yo entro a la secundaria, me topo con los primeros cassettes de rap que ya como tal, ¿no? El primero que me acuerdo que me prestaron, que me escuché de vuelta, de principio a fin, fue uno de Vico C. Se me habían traído a un compañero de la escuela, era aquel que había muerto, y me llamó mucho la atención porque ya no era como lo que yo había escuchado, ¿no? Era como que más de fiesta, más como que de vacilón, por la parte de Caló, y eran cosas como que más pensadas, más conscientes, ¿no? Entonces, por lo mismo que mi mamá siempre nos procuró la lectura, entonces yo ya tenía como que esa cosquillita por empezar a escribir. Eh, yo a los 12, por ahí del 99, principios del 2000, yo empecé a hacer graffiti ahí en el distrito y empecé a conocer más gente que gustaba del rap. Entonces empecé a investigar, empecé como no quererme quedar con la duda de dónde vendía todo esto y empecé a ver que era como que una cultura todavía más extensa. Y para 2002 nosotros llegamos aquí a Veracruz. Tuvimos que cambiar el lugar de residencia y yo empecé a conocer aquí ya en forma lo que es la parte del MC. Vine a dar a una colonia donde habían bastantes raperos y es donde ya me empecé a involucrar más en forma en la escritura de rap. Entonces, de ahí, como por 2008 empiezo a grabar. Tiene que ver, yo entré en 2006 a la carrera, yo estudié tengo estudios de ciencias de la comunicación aquí en la UV. En 2008 entro a grabar y por la misma inquietud de siempre querer aprender cosas, de seguir como que ir entramando cosas, me voy dando cuenta que también el rap es como que una herramienta que se puede utilizar para ciertos procesos sociales. Y pues trato de involucrar esta situación de el rap ya no como un asunto marginal, no solamente como para, digámoslo, como para hoyos funky, sino que también se puede empezar a llevar a otros lugares. Con compañeros de la universidad teníamos un proyecto de realizar eventos culturales en la facultad, entonces ya yo empezaba a rapear, de ahí se empezaron a abrir puertas, hicimos eventos en el Instituto Veracruzano de la Cultura, llevamos eventos de rap
a la unidad de la UCI de aquí del campus de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, y se ha colaborado con diversos colectivos, ¿no? Pero siempre con la mira de que es algo más allá de una cultura urbana, sino es una cultura que propone a procesos sociales también. Así como que muy reducido, pero por ahí va. No, y como bien mencionas y que creo que expones esa parte de que pues uno, bueno, habemos personas, digamos, ajenas, ¿no? A esa cultura y desconocemos mucho, ¿no? De esta parte. Pero, por ejemplo, pues desde luego el hecho que esto sea como una herramienta para el tema del fomento de la lectura, pues sin duda que es muy, muy loable, ¿no? Muy interesante. Y no sé, me gustaría que nos pudieras compartir cómo fue como tu primera experiencia literal, de fomento a la lectura, o sea, ¿fue dirigido a niños, a jóvenes? ¿En dónde fue? ¿Tú cómo percibiste también, ¿no? Que creo que sería algo importante saber cómo percibiste pues al público al que te dirigías, el hecho de llevar toda una estrategia de fomento a la lectura, pero pues con este ritmo que yo creo que de niños y jóvenes, pues desde luego que pega, ¿no? Es pegajoso, ¿no? Siempre. Pero aparte llevaba un mensaje, llevaba un objetivo, ¿no? ¿Cómo fue esta primera experiencia que tuviste relacionado al fomento a la lectura? No, es que, es que sí es algo bien raro, ¿no? Bueno, igual también como para meter un poquito de contexto, pues el hip hop como tal, como cultura ya unificada, se empieza, o lo empiezan a definir e identificar a mediados finales de los 70 ya como algo más, más conforma, ¿no? Pero trae una historia atrás de todo lo que es este lenguaje de sectores marginados, en Estados Unidos, latinos, afroamericanos, toda esta cuestión de migración que viene en un solo espacio, que empiezan a convivir y empiezan a retroalimentar los lenguajes. Ahora te voy a decir por qué. Esto siento que es muy importante. Entonces empieza a ser como otro idioma más que se empieza a hablar, ¿no? Independientemente de la calidad de donde venga tu raíz, empiezan a crear un lenguaje propio para empezarse a comunicar entre ellos para sentirse identificados. Ahora, yo soy de la fiel creencia, de la fiel idea de que lo que es el rap como tal es otro lenguaje, es otra herencia oral que se habla en las urbanidades, ¿no? Es como, por ejemplo, el son jarocho, que también es una herencia oral que se va llevando de generación en generación. Por ejemplo, aquí en Veracruz, a mí me correspondería ser más o menos segunda generación, porque en Veracruz llegó o lo empezaron a hacer más en forma ya como tal a principios del 2000. Yo soy del 2008, a mí me toca ser más o menos como segunda generación de gente trabajando con hip hop, con rap aquí en la ciudad. Cuando yo llego cuando nace la idea de empezar a dar talleres de rap en escuelas con niños, yo voy directo al público infantil. Nació con la idea de buscar proponer nuevas alternativas con lenguajes cotidianos. La ventaja que tiene el rap, que como es un lenguaje que nace dentro de la propia comunidad, que nace dentro del propio barrio, es que todo el mundo lo habla. No, para nadie es ajeno, ¿no? No es como un lenguaje académico que tienes que tener ciertos tecnicismos así muy a la mano para poderlos entender, ¿no? Aquí la jerga que se utiliza es muy cotidiana y hasta las propias personas que no están inmiscuidas propiamente dentro de la cultura lo entienden. Entonces es muy fácil de empezar a digerir. La primera experiencia que yo tuve ya como promotor de lectura, buscando esta parte de la mezcla con el rap, fue aquí en la zona de La Pinera, aquí en la zona norte de la ciudad, aquí en JP Silva, casi llegando a Victoria. Entonces es una colonia que por azares del destino siempre ha sido como que medio conflictiva, entonces siempre está ahí como que tiene su historia. Por lo mismo de que es un lenguaje que es
que es que viene de la propia comunidad, que viene de cierto sector. Entonces, digamos que de alguna u otra manera, para las maneras más propias de la educación, es como que un choque, porque por lo mismo, no, como no es una, no hay tantas experiencias comprobables utilizando estos métodos. Al final de cuentas seguimos experimentando. eh, entonces, como que la confianza de meter a un agente externo a estos procesos de educación se vuelve un poquito así, como que mueve la tranquilidad, pues. Entonces, si también entra un tipo como yo en el salón, entonces también se quedan así como de qué va a pasar. Eh, la primera experiencia como tal fue esa, ¿no? O sea, es como que el choque de ver algo ajeno dentro de la propia cotidianidad del salón del aula y empezarles a proponer eso, ¿sabes? Vamos a empezar, yo hago rap, vamos a buscar compartir algo como tal, vamos a empezar a hablar de lo que es su comunidad. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? También no es bueno, el método que yo utilizo no es tan rígido como el del círculos de lectura, sino es más como de ven, vamos a platicar, vamos a conocer cómo es cómo es tu comunidad, qué es lo que tú ves de tu comunidad, cómo sientes tu comunidad y sobre eso vamos a trabajar. Decía por ahí no me acuerdo quién era el autor, se me fue la idea, que para poder leer hay que escribir y para poder escribir hay que leer. Sin esas dos no se puede hacer nada. Entonces, lo que se empieza a proponer desde el comienzo es empezar a escribir, porque para empezar a escribir empezamos a leer a nuestra propia comunidad. Cuando empiezo a trabajar con este proceso para empezar a buscar las maneras idóneas de poderlo llevar ya como tal a un aula, poder seguir compartiendo en este experimento, es hablar con los niños de cómo perciben su comunidad, ¿no? ¿A ti qué te gusta de tu comunidad? ¿Qué no te gusta? Entonces, cuando tú les empiezas a los empiezas a confrontar desde esa perspectiva, donde tú les das una voz a ellos, de decir, entonces yo también puedo opinar acerca de lo que está pasando a mi alrededor, les estás dando la confianza de que ellos también pueden empezar a crear y ellos pueden empezar a leer desde sus propias perspectivas su propio, el propio espacio donde ellos conviven. Entonces, cuando empiezas con esa confrontación, cuando llegas a la parte negativa de cómo ven de cómo perciben las cosas, entonces, ¿tú cómo se los dirías a los adultos? ¿Qué es lo que quisieras que cambiara de la situación para con los adultos? Y se sueltan completamente, tienen una libertad de palabra bastante grande. Y lo chido aquí es cuando, lo bueno aquí es cuando ya les dices, ¿sabes qué? Entonces, ¿cómo se los dirías en una canción? Y es cuando ya empiezan así como de que, no, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer, ¿no? Y empezamos a jugar como con esta experiencia del rap. Entonces aquí ya estamos haciendo dos cosas. Estamos buscando que hagan, que se reconozcan dentro de un idioma comunitario como lo que es el rap y que empiecen a encontrarse dentro de lo que es la propia creación literaria, ¿no? Sin ser todavía agentes literarios como tal, ellos también se empiezan a inmiscuir desde ahí. La primera experiencia sí estuve participando con 4 grupos diferentes, salieron cosas bastante interesantes, estaban muy receptivos, me tocó trabajar con niños de 6º y 5º año de primaria, y te das cuenta que los niños, a pesar de la edad que tienen, son muy receptivos, tienen muchas cosas que decir y que muchas veces nosotros por creernos los de la experiencia y los estudios académicos, entonces ya no tiene validez lo que dicen, ¿no? Entonces, si tomas este tipo de idiomas, de lenguas cotidianas para ellos, porque hasta mi sobrino que tiene 6 años me pregunta, 7 años, me pregunta
¿cómo se llama? ¿Cómo hacer rap, no? O sea, porque es algo que también escucha en la casa de su mamá, que escucha con mi hermano, que escucha también de lo mío, que escucha en la calle, ¿no? Entonces, como que algo que a ellos también les empieza a llamar la atención. Es, son experiencias bastante enriquecedoras. Ay, como dices, creo que el tema de darle la palabra, ¿no? Otorgarle no otorgarles, ¿no? En realidad, permitir, ¿no? Ese espacio donde tengan la palabra los niños, creo que es pues algo muy importante, ¿no? Creo que ahí sí, como decían muchos, ¿no? El adultocentrismo, ¿no? En el que vivimos y sobre todo en la parte educativa, pues es complicado, ¿no? Y creo que esta herramienta, ¿no? Y cuando digo llamativa no es porque sea como algo curioso, sino porque es un ritmo, es un, pues, beat, digo, tú sabes más de eso, que te llama la atención, ¿no? Como música, al final de cuentas. Y sobre todo, pues, cuando le das un sentido, creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y por ejemplo, de ahí tú también pues has desarrollado algunos proyectos de ahí en el puerto de Veracruz, como mencionabas, ¿no? En algunas veces en el Instituto Veracruzano de la Cultura, en áreas, digamos, de la Universidad Veracruzana también. Mencionaba, me acordé más bien de este proyecto Molotov, pero también hacían encuentros. Como que después ya, o más bien has tenido como que una serie de actividades en torno a pues a los espacios, ¿no? A los espacios para Los espacios. este género musical, para esta cultura, pues, del rap, del hip hop. Y podrías hablarnos un poco como de estos proyectos en los que tú has colaborado también. Bueno, yo empiezo como tal la tarea de buscar espacios en 2008. Eh, Nosotros empezamos con un grupo de 3, 4 amigos. Teníamos un estudio casero aquí en la casa de mi mamá que se bautizó como el Cuartito de Humo. Este proyecto nació con la finalidad de empezar a abrir espacios para gente nueva dentro del género que nosotros estábamos incursionando, puesto que también era como que medio difícil en ese tiempo tener el recurso y poder ir a un estudio más profesional de grabación y empezar a sacar nuestras cosas, ¿no? Entonces, desde ahí fue como de la meta, si nosotros también tenemos esa capacidad de buscar espacios, tocar puertas y velar por los proyectos propios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué depender de alguien más que venga y diga, nada, están haciendo algo, pues vamos a jalarlos, ¿no? Entonces fue así como de que nos empezamos a autoproducir, entramos con esta cuestión de hacer nuestros propios beats, producir nuestras canciones, empezar, y de ahí me empezó a nacer la idea también de empezar a armar eventos, ¿no? Empezar a buscar lo que era empezarme a involucrar en la logística de las planeaciones, de empezar a buscar los permisos, de ver qué es lo que hacía falta. El primer evento que nosotros realizamos fue en mayo del 2008. Fue por un amigo en ese tiempo de un grupo conocidísimo que se llama Juventud Sonera, que tenía una casita cultural. Ahí por azares del destino fue que nos conocimos. Él tenía una casita cultural en el Callejón de la Lagunilla. Él nos prestó el equipo, fue como un callo ocupa, montamos el equipo de sonido, se juntó a la gente, empezó el evento y otra vez por azares del destino pasó gente de ayuntamiento que trabajaba en la regiduría, se acercó, platicamos y nos empezaron a abrir los espacios en lo que era esta Plaza de la República, la que está atrás del ayuntamiento, ahí en Zaragoza y Mario Molina. Y empezamos a trabajar en ese entonces con ayuntamiento, fue 2008-2009, que nos abrían las plazas para poder empezar a hacer nuestros eventos. Fue ahí como decir, bueno, entonces el rap como tal no solamente cabe en locales para la gente que está involucrada, ¿no? Sino que me iba dando cuenta que los propios transeúntes que iban
que iban circulando por la calle se paraban y asentían con la cabeza al discurso que sí le proponía y no asentía al que sentía como que no aportaba nada, ¿no? Entonces, decir, bueno, todos somos parte de ese entramado llamado sociedad desde diferentes burbujas, pero al final de cuentas somos parte de un todo. Esa gente no tiene la información que nosotros tenemos y nosotros queremos llevar esa información a la gente que no la tiene. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? De ahí empezó también esta cuestión de decir, bueno, entonces vamos a sacar los eventos de rap de los espacios comunes para nosotros y vamos a buscar proponer, llevarlos a otro, a otro tipo de contextos, ¿no? Te digo, siempre tuve a la mamá más mala del mundo, siempre me involucró como que en ese tipo de cosas y eso me ayudó a seguir entrando. También por lo mismo de la carrera, empezar a conocer gente, ir proponiendo y empezamos a colaborar con ciertas participaciones pequeñas para colectivos culturales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya voy a cumplir 13 años, ¿no es cierto? 2008, voy a cumplir 13 años en el circuito local. Hemos colaborado con colectivos para, para recaudar fondos como por ejemplo para La Roca, estuvimos con ellos en algunos años. En ese tiempo también nos echó mucho la mano, no sé si puedo aventar así comerciales de colectivos culturales. Nos estuvimos colaborando mucho con Idea Morada. Idea Morada también es parte de lo que se ha estado haciendo conforme a este crecimiento del hip hop en espacios no en espacios que no eran para hip hop. Y con todo este tipo de situaciones y tratando de buscar más información de lo del hip hop, se llegó también como que como que se tomó la decisión de empezar a buscar espacios más grandes para, para irnos a presentar con la misiva de que dentro de la cultura hay un libro que va a sonar muy así, pero así se llama, que se llama La Biblia del Hip Hop. Lo escribe un MC que se llama Cars One. En él va contando la historia desde el día uno de cuando en ese jam, en esa fiesta, empiezan a utilizar el nombre de hip hop hasta nuestros tiempos contemporáneos. Se supone que para la gente que está inmiscuida dentro de toda esta cultura, que ya lo toma como algo más formal, como un objeto de estudio, hay un día que nosotros tenemos que tomar para poder realizar una serie de actividades y poder llevar esa información a la gente que no está involucrada dentro del hip hop. Pasó que en 2011 hubo ahí una coyuntura ambiental dentro de la ciudad por una causa de deforestación de una avenida principal y nos involucramos con uno de los colectivos que estaba en defensa de esta situación. Entonces formamos algo que se llama el Hip Hop 24/7. En esta iniciativa buscamos involucrar a lo que son los elementos básicos, que en este caso es el rap, que es lo que yo hago, el rapeo, es el graffiti, es la parte gráfica, es el DJ, que es la parte musical, la parte que nos pone la base donde nosotros nos podemos expresar, y es el b-boy, que es la parte más corporal, ¿no? Es el baile, es la esencia. Se reconocen otros 5, que es el slang, que es la manera en la que nosotros hablamos, la manera que nos comunicamos, el street fashion, que es la vestimenta, que es el emprendimiento, que es cómo nosotros nos ganamos la manera en la que nosotros nos podemos ganar y subsistir conforme a las cosas que nos enseña el hip hop, es el beatbox, que es la música realizada con el cuerpo, con la boca,
y el más importante de todos, que sería como el eje, es el street knowledge, el conocimiento callejero, que es lo que más allá de decir es solamente como una serie de canon a seguir, es como una filosofía que siempre se va reproduciendo y que es donde nosotros nos podemos agarrar para poder proponer. Eh, el primer 24/7 lo hicimos en el 2011, ahí en esta toma de calle. Nos pusimos de acuerdo, lo replicamos en 2012, pero aquí ya lo realizamos con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Se propuso, nos acercamos, lo propusimos y se llegó a este acuerdo un acuerdo de convivencia, donde ellos nos abrían la puerta y nosotros íbamos a expresar lo que teníamos que expresar en ese grado de que es un espacio ajeno, es un espacio que no conoce las dinámicas. Entonces vamos a retroalimentarnos lo que nos tiene que decir un instituto ya como tal, dependiente del gobierno, a una cultura que viene independiente, con una perspectiva más o menos, bueno, va más allá, a una perspectiva más allá antiinstitucional, y buscar es buscar esa convivencia, escuchar y proponer para un crecimiento para ambos lados. Se realizó 2 años seguidos, la gente lo tomó bien, se llenaron los 2 eventos, tuvimos cerca de más de 100 personas entre espectadores y participantes. Después lo llevamos a la Universidad Veracruzana y también tuvo muy buena respuesta. Entonces, todavía es como este asunto de decir, a pesar de que se ha vuelto un poco más comercial por el asunto de las batallas de gallos, por el freestyle, todavía tiene como que esta bandera de marginal, pero ya es más fácil buscar abrir espacios con estas iniciativas y decir, nosotros también estamos proponiendo algo, ¿no? Esto, te digo, ya desde 2008 que se ha ido trabajando, eso por parte de hip hop. El otro proyecto que va a la par se nace en 2016, se llama Proyecto Molotov. Este se desprende completamente digamos, del lenguaje callejero y busca un lenguaje más poético. El Proyecto Molotov nace en el 2016 con la iniciativa del Circuito Nacional de Poetry Slam MX de realizar el primer circuito con ligas nacionales para buscar llevar a un representante al internacional de Poetry Slam. Nos empezamos a involucrar desde este lado y estuvimos llevándolo en el área de USB, en Reflexionario Mocambo, 4 años, y fue bastante interesante porque la mayor parte la mitad del público que asistía a los eventos de poesía eran raperos. Entonces pasó una dinámica bastante curiosa porque la gente que escribía poesía era muy rígida, era muy ortodoxa, era muy pues tal vez no de medir los versos, pero sí venía de una tradición más literaria de la poesía. Y pues la gente de rap era como esta situación de pues más de verso libre, más de rap. En algún momento se llegaron a repeler por esta brecha abismal de escritura, pero con el pasar de los eventos se empezó a crear una comunidad, ¿cómo decirlo? Una comunidad extra, una comunidad alterna, donde ya convivían los poetas con los raperos, y los raperos tomaron cosas de los poetas y los poetas tomaron cosas de los raperos ambos para sus escrituras, y se empezó a retroalimentar. Este proyecto ahorita ya va a cumplir 5 años. Hemos participado 2 veces en el circuito nacional. En el último, la representante que nos acompañó quedó en 3er lugar. Hemos tenido la oportunidad de tener aquí a gente de España, de Italia, gente
de otros lados del país, conversando con nosotros, y ya está buscando siempre esa retroalimentación, ¿no? Para la gente local, igual por parte de- del, del proyecto de hip hop, ahorita se llama Todos Somos Moscas. Hemos tenido la compañía de gente de Perú, hemos tenido compañía de gente de otros lados del país, y eso con la idea de que es necesaria buscar la retroalimentación desde otras perspectivas para poder crecer dentro de este ámbito comunitario. No, bueno, es todo un trayecto, ¿no? Digo, Sí. además de la formación, como menciona, que bueno, fue el contacto, ¿no? En la parte en la colonia donde vivías, todo eso. Después el retomar, ¿no? El proyecto como tal para acercarte a las infancias y poder hacer la difusión o más bien Ujú. el fomento, ¿no? A la lectura. Y por otro lado, esto de lo que también creo que es muy importante, el tema de los espacios públicos, ¿no? Entonces, y es muy interesante esto que mencionas como el gremio poético, el gremio rapero de hip hop, y cómo, pues a fin de cuentas, porque pues es Ajá. poesía, ¿no? En esa parte, entonces creo que hay un tema muy, muy interesante también, y que, pues por lo que hemos visto, también ustedes pues se han abocado, ¿no? Precisamente a difundirlo y posicionarlo, ¿no? Porque creo que por ese lado se hace una difusión interesante y también nos da la visión de que es un movimiento, pues vaya, que no solamente, como dices, no marginal, en realidad ya es un movimiento que lo hay en gran parte del país y en otros países y además que están organizados, que eso también es una parte muy, muy interesante, ¿no? Daniel, pues algo con lo que te quieras despedir, de verdad que agradecemos mucho tu tiempo y sobre todo pues este tema que es muy, muy interesante sin duda, ¿no? Entonces algo con lo que te quieras despedir, redes sociales donde te puedan seguir también, adelante. Más bien iba a decir este asunto, ¿no? De que, pues, a pesar de que son lenguas, por ejemplo, bueno, que son lenguajes cotidianos, que son lenguajes urbanos, la mayoría de las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, la gran mayoría es gente profesionista. Entonces, gente que va involucrando su labor profesional con la labor de hip hop. Allá en la parte de Jalapa, Coatepec, hay un colectivo que se llama Pueblos Trágicos, donde también uno de sus miembros, hasta donde yo tengo entendido, él es docente y también lleva esta práctica del rap dentro de sus clases, ¿no? Hay un amigo de Tabasco que estudia psicología social, donde también empezó a vincular esos procesos en DF, y ya hay un programa para escuelas medias superiores, de educación básica, donde también están llevando talleres de hip hop como una herramienta más dentro de los procesos de aprendizaje. Eh, también hay gente de Michoacán haciendo cosas, hay gente haciendo bastantes cosas vinculadas a la comunidad en varios lados del país. Buscan información, muchas veces decimos que porque es algo que es bastante sencillo, que viene desde algún lado que a nosotros no nos parece, no propone nada, pero pues al final de cuentas se compone con todo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros colaboramos en un proyecto donde combinábamos son con rap, ¿no? Entonces es lo bonito de toda esta cultura, ¿no? Que se retroalimenta, al ser un lenguaje comunitario, se retroalimenta de todo lo que lo rodea, ¿no? No es un lenguaje rígido, es un lenguaje que constantemente está en aprendizaje, que constantemente está vinculando nuevas cosas, que constantemente está proponiendo nuevas alternativas de poderse realizar. Yo creo que sería eso, buscar, no cerrarnos a las nuevas propuestas, sino buscar vincularnos, buscar la manera eh, de cómo nosotros podemos también realizarlas, porque al final de cuentas es un proceso experimental que no tiene, que siempre va a estar cambiando, y al final de cuentas buscar proponer a la comunidad, ¿no? Porque ya por la comunidad es que nosotros estamos, y pues eso. De redes me pueden encontrar en el Facebook como el Daniel, Proyecto Molotov y Todos Somos Moscas, y ya. Perfecto, muchas gracias, Daniel. No, Y gracias a ti.
Y sí, ¿no? En las redes, como bien mencionó, ahí pueden dar cuenta, ¿no? De todas las actividades que se han realizado y que se siguen realizando, además, que es cosa muy importante. Así que, pues de verdad te agradecemos mucho, Daniel, tu tiempo, el espacio y la disposición para compartir, ¿no? Que siempre es importante y en este marco, digamos, de cultura comunitaria, pues desde luego es muy interesante, ¿no? Conocer las diferentes corrientes, ¿no? Que se están manejando y además en el puerto de Veracruz, digo, en tu caso, pues particularmente en el puerto de Veracruz. Así que muchas gracias, agradecemos mucho a las personas que se hayan conectado, a quienes lo verán posteriormente y pues los invitamos a que sigan en estas redes sociales, en este Facebook de Casas de la Cultura IBEC, así que nos vemos para la próxima. Hasta luego.